Hola, ¿cómo están ustedes? Lisette Hernández, una vez más de Felices Casados. Dios bendiga tu vida. Es para mí un placer una vez más estar junto a ti a través de este video. Y es que en estos tiempos hemos estado viviendo un acontecimiento sin precedentes. Algo que ha paralizado totalmente nuestras vidas. Y hemos tenido muchas interrogantes, preguntas que nos hemos cuestionado y que Dios en su soberanía ha permitido de una forma u otra que nuestros corazones se cuestionen cómo estamos llevando nuestras vidas. Y es que estamos ahora enfrentándonos todos a un enemigo invisible, a un enemigo totalmente pequeño, pero que ha venido a dominar muchas naciones y ha venido a paralizar nuestras vidas. ¿Y qué nos ha enseñado a ti, a mí, ese enemigo invisible? Nos ha enseñado que no hay distinción de razas, de credos, no hay distinción de edades, no hay distinción de estatus social. Todos somos iguales frente a esta situación que estamos viviendo. ¿Qué más nos está enseñando este enemigo invisible? Que fácilmente el ser humano pierde el control. Por ejemplo, cuando hemos ido a los supermercados, ¿cómo perdemos el control y queremos comprar todo al mismo tiempo? Y nos enseña el egoísmo del hombre en general. ¿Qué nos ha enseñado este enemigo invisible? Hemos tenido que distanciarnos uno con el otro. Y algo muy importante, nos ha enseñado el balance entre la fe y el temor. Pero ¿qué otras cosas también nos ha enseñado? Nuestra familia, la importancia que es nuestra familia, nuestros seres queridos. Y sobre todo, ¿qué nos ha enseñado este enemigo invisible? Que necesitamos de nuestro Creador. Y es aquí donde hoy espero que el Espíritu Santo ministre a tu vida y hable a tu corazón. Y es que este enemigo invisible ha venido a acercarnos más a Dios. Pero muchos han cuestionado a Dios en este tiempo, diciendo preguntas como estas. Si Dios existe, ¿por qué permite esta situación? ¿Será que Dios es un Dios insensible? Pero si Dios es amor, ¿por qué permite tantas muertes? Y muchas otras preguntas tú puedes estar en tu casa hoy preguntándote. Y es aquí donde yo quiero que el Espíritu de Dios hable a tu vida. Y es que quiero hablar junto a ti de una palabra especial que Dios puso en mi corazón en esta semana. En el momento de yo hacer mi devocional, Dios hablaba a mi corazón, porque en medio de esta situación, Dios ha estado cuestionando nuestro corazón. Y Dios me llevaba al pueblo de Egipto. Vamos un poco, tú y yo, a recordar la historia bíblica del pueblo de Egipto. Y nos vamos a trasladar. ¿Y quiénes eran los egipcios? Era una nación que estaba su sociedad compuesta teocráticamente. ¿Por qué teocráticamente? Porque los egipcios creían en muchos dioses. Tenían dioses de oro, dioses de madera, dioses de plata.
Y los egipcios estaba ubicada su tierra, su nación, en una ubicación estratégica, ya que estaba bordeada por el gran río Nilo, el río más grande del mundo. Y esto le permitía a los egipcios tener un estatus político y comercial de sus tierras, ya que el gran río Nilo le permitía producir agricultura, ganadería y eran ricos en la fertilidad de las tierras, haciendo esta tierra de Egipto frontera con el continente africano y el continente asiático. Y tú te puedes estar preguntando, pero ¿por qué, Lice, tú nos estás hablando de esto? Es porque los egipcios, como te dije anteriormente, creían en muchos dioses y ellos idolatraban al gran río Nilo. Y ellos creían que el gran río Nilo era su dios. ¿Por qué? Porque el río Nilo tenía un dios llamado Api. Pero el gran dios para ellos era el dios de los egipcios, era el faraón. ¿Qué quiere decir la palabra faraón? Templo, que los egipcios los llamaban Emit, que significa su majestad. Por lo cual el faraón era la autoridad máxima políticamente hablando del pueblo egipcio. Adoraban muchos dioses y uno de esos dioses era el río Nilo. Para los egipcios, el río Nilo era un dios que ellos idolatraban. Y es aquí donde yo quiero hablarte a tu corazón. Estaba esclavizada en las tierras egipcias, estaba esclavizado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y el faraón no quería dejar libre al pueblo de Israel, por lo cual ellos tenían muchos dioses que adoraban. Y el corazón del faraón, dice la palabra, que se le endureció a tal punto que no quería dejar ir libre al pueblo de Dios. Los egipcios y los israelitas no compartían la misma ideología, ya que este pueblo Egipto creía en dioses paganos, tenían otras clases de ídolos, y el pueblo de Israel creía en el Dios de Israel. Esto trajo consigo que el faraón tenía esclavizado en sus tierras egipcias al gran pueblo de Israel, pero él no lo quería dejar ir libre, a tal punto que Dios tuvo que permitir plagas en esa tierra egipcia. Y una de esas plagas fue en el gran río Nilo, el dios que ellos tenían por su producción y por su estatus de agricultura y ganadería económicamente que les permitía a ellos sobrevivir. Y es por esto que Dios permitió esta plaga donde las aguas del río Nilo se convirtieron con sangre. ¿Qué quiso Dios mostrarle a ese pueblo egipcio y al pueblo de Israel cuando permitió la plaga, la gran plaga en el río Nilo? Le quiso mostrar a ese pueblo que creía en otros dioses que sus dioses y sus ídolos no tenían el poder que tenía el Dios de Israel. Y le quiso Dios mostrar al pueblo de Israel en el Dios que ellos creían. Pero estas manifestaciones de estas plagas en las tierras egipcias
endurecieron el corazón del faraón a tal punto que no quiso dejar ir al pueblo de Israel. En el sentido que un día le dijo él a Moisés, quiso manipular y le dijo a Moisés, ok, voy a dejar ir a tu pueblo que vaya y adore a su Dios, pero otra vez me lo regresa. ¿Sabes por qué? Porque el faraón se creía Dios y él quería tener manipulado a su antojo al pueblo de Israel. Por lo cual Dios disciplina esa tierra mandando las 10 plagas que ustedes ya saben que acontecieron en el pueblo de Egipto. ¿Qué te quiero decir a ti? Dios permitió estas plagas para demostrarle al pueblo egipcio que sus dioses no tenían el poder como lo tenía el Dios de Israel. Dios le demostró a su pueblo Israel el Dios en el que ellos habían creído. Mostrando Dios así su poder y enseñándole a ese pueblo que sus ídolos, sus ideologías y sus dioses no tenían el poder que tenía el gran Dios de Israel. Y es aquí donde quiero tocar el punto donde dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Salmo 81 del 8 al 14? Y es aquí donde yo quiero que Dios hable a tu corazón y que Dios muestre a tu corazón cómo está tu corazón hoy en día. El corazón del pueblo de Israel y el corazón de hoy. Un pueblo y una nación que Dios fue fiel en el desierto, los sacó de la esclavitud de Egipto, y cómo ese pueblo donde Dios los bendijo y los libró de esa esclavitud, su corazón se endureció. Vamos a ver lo que nos habla su palabra. Oye, pueblo mío, y te mostraré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti dioses ajenos, ni te inclinarás a dioses extraños. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abrí tu boca y yo la llené, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios razonamientos y consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Qué hermosa palabra Dios nos dice hoy a ti y a mí, que el corazón del pueblo de Israel es el mismo corazón hoy. Muchas veces nos inclinamos a muchos dioses y a través de esta situación, de este enemigo invisible, Dios está hablando a nuestras vidas y Él nos dice a través de este video que Él quiere derribar esos dioses que están en tu vida. ¿Y cuáles dioses? Tú podrías preguntar. Hemos visto cómo muchos de estos dioses y de estos ídolos en estos tiempos Dios ha paralizado y nos ha mostrado a ti y a mí que Él es el único Dios que merece la adoración, que Él es el único Dios que merece la honra en nuestras vidas. Y es que yo te quiero decir que en estos tiempos, con este enemigo invisible, Dios también
ha venido a mostrarnos a nuestras vidas que Él es el único Dios por excelencia. Que esos ídolos y esos dioses que el hombre ha podido crear en estos tiempos, Él tiene el dominio y el control para derribarlo si es su voluntad. ¿Y cuáles son esos dioses que quizás tú te puedes preguntar? Hoy los estadios están paralizados del fútbol. Hoy los conciertos de los grandes artistas e ídolos que seguimos están paralizados también. Hoy esos dioses de las apuestas, de esos dioses de los casinos, hoy están paralizados también. Y aquellos dioses de la ciencia que se creen que son más grandes que Dios, hoy no han podido dar con ese enemigo invisible. ¿Qué está Dios demostrándonos a nosotros hoy? Que Él es el único Dios que nosotros tenemos que rendirnos. ¿Y cuál es ese otro Dios? Cuando nos creemos que nuestras vidas están siendo endiosadas, porque el hombre hoy en día se cree un Dios de sus habilidades, un Dios de sus talentos, un Dios de las capacidades, de mi profesión, de mi estatus social. Esos son dioses. Dios del adulterio, Dios del pecado, Dios de la fornicación. Esos son dioses que Dios tiene que derribar hoy en día en nuestros corazones. Y es que muchas veces podemos hacer como le decía el faraón a Moisés: yo voy a dejar ir a tu pueblo, pero que él venga y adore a su Dios y vuelva de nuevo. ¿Y cuál es ese faraón de estos tiempos? Satanás, que muchas veces quiere esclavizar e endureciendo nuestros corazones. Y es que a veces podemos decir: yo soy cristiana o soy cristiano solamente los fines de semana. Los domingos se lo dedico a Dios y el resto de la semana se lo dedico al otro Dios que toma el control de mi vida con los placeres. ¿Cuáles son esos dioses que Dios quiere derribar? El pueblo de Israel se había endurecido y había buscado otros dioses. Y en este tiempo Dios está mostrando que muchos dioses tienen que ser derribados de nuestras vidas. Dios está mostrando que no hemos escuchado la voz de Él. Y tú me puedes preguntar: ¿y cuál es esa voz de Él? Hoy yo te quiero decir, en las diferentes plataformas que estamos viendo ahora cibernéticamente, Dios ha estado hablando a través de un remanente de personas que lo busques, que te acerque a ese Dios. Y es que nos cuestionamos: ¿ya vienen los religiosos con sus videos? Esas son las palabras que hoy emite nuestro corazón. Dios quiere que tú vuelvas tu corazón a Él, como dice en el Salmo 81. Si te volviere, si tu corazón se volviere hacia tu Creador, dice que en un instante Él quitará nuestros enemigos en medio del camino. Es que para Dios es fácil quitar esos enemigos, pero nuestros corazones se han endurecido en nuestra vana razonamiento. Y es por esto que hoy Dios quiere hablar a tu corazón. Nos pasamos muchas veces todo un año y decimos que amamos a Dios, pero nos cuesta hacer lo más sencillo que Dios nos manda hacer, y es apartar un momento para estar con Él a solas y hablar con Él.
cosas tan sencillas que Él nos ha pedido en este año, como leer su palabra. Y es que decimos y nos cuestionamos, no hay tiempo porque estamos trabajando. No tenemos el tiempo para congregarnos e ir a la iglesia. Y ahora, tú y yo tenemos el tiempo para hacer estas cosas. Y quizás las ha hecho o quizás tú no la has hecho. Es aquí donde Dios te dice, si escuchares hoy su voz, no endurezca tu corazón. Dios ha utilizado en diferentes formas en estos tiempos para hablarle al hombre. Pero el corazón del hombre se ha endurecido, como dice su palabra. Le he hablado por todos los lados, pero mi pueblo no escuchó mi voz. ¿Y qué dice su palabra? Que cuando nuestro corazón es endurecido, Él nos deja a nuestros propios razonamientos. Y es que alguien me preguntaba, ¿cuál es la disciplina más grande que Dios puede permitir a una nación o a una gente? Y yo te voy a contestar como dice su palabra, que se vaya su presencia del lado de nosotros y que Dios nos deje a nuestros propios razonamientos y a nuestra forma de pensar. Tú te puedes estar cuestionando. Es que ya yo me sabía eso que tú estás diciendo. O puedes quitar el video si tú quieres. Yo estoy aquí para traerte una palabra que edifique tu vida. Una palabra y una respuesta a muchas inquietudes que muchas personas se están preguntando. Y yo te quiero decir a través de este video, acércate a tu Creador. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios es un Dios misericordioso, pero la consecuencia del pecado ha traído situaciones como esta que tú y yo estamos enfrentando. Pero en medio del desierto, Dios cuida a su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Dios mira el corazón. Es donde Dios más ha estado trabajando en este tiempo de quietud en nuestros corazones. Yo estoy segura que después que pase este desierto, nuestras vidas serán diferentes. O también puede ser que tu corazón se endurezca más, como se endureció el corazón del faraón. Pero recuerda lo que dice su palabra. Si tú escuchares hoy su voz, no endurezca tu corazón, porque entonces no hay nada más terrible que Dios te deje a tus propios razonamientos. ¿Y qué quiere decir esto? Que tarde o temprano nosotros nos vamos a estrellar, hablando sencillamente un lenguaje. Dios ha utilizado muchos medios en estos tiempos para hablarnos, pero nuestro corazón se ha endurecido. Vuelve tu corazón a Dios, vuelve tu rostro a tu Creador y Él va a perdonar todos nuestros pecados e iniquidades. Reconcíliate con ese Dios. Reconcíliate, Él está esperándote con los brazos abiertos. Él es un Dios que perdona, que restaura. Él quiere derribar hoy a través de estas palabras, derribar esos dioses, derribar esos ídolos, derribar esas creencias erróneas. Dios quiere que tú aprendas a tener no una religión. De religión estamos cansados. Dios quiere que tú aprendas a tener una relación con Él, porque religión no te salva, pero relación
si te salva. Gracias por permitirme de este apreciado tiempo para ministrarte esta palabra de esperanza, esta palabra que redarguya tu vida. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bye.